Pues buenos días. Después de una serie de problemas técnicos, bueno, estoy aquí con el anatómico Rafael Toledo, que gracias a él vamos a grabar esta magistral del día de hoy. Y bueno, y por fin me están viendo el rostro, ¿verdad? Que es importante. El pelo, se lo puedo decir, es pintado, o sea, no es natural. Bien, quiero hacer una aclaratoria porque dos alumnos me escribieron por el mail. Y quiero insistir en que nosotros usamos la nomenclatura anatómica, que de paso, vuelvo a repetir, no es un invento de nosotros. En lo personal, pues yo pertenezco a la Federación Internacional de Asociaciones de Anatomía, pertenezco a la Asociación Panamericana de Anatomía y ahí se usa la nomenclatura anatómica. Entonces, nosotros no hablamos ya del ligamento de Gimbernat, no hablamos del triángulo de Belpo, no hablamos del cuadrilátero de Greenfield. O sea, yo pudiera decirles toda la tarde, ¿verdad? Todos los nombres propios y epónimos. Y con los músculos, pues, yo la vez pasada mencioné los músculos teres, ¿verdad? Sí, bueno, se lo voy a decir, eso en la nómina mía eran los redondos, ¿verdad? Hoy en día son los teres. Hoy me voy a referir a un músculo que inclusive su función cambió, que en la mayoría de los textos que ustedes revisan está como el supinador largo, pero que hoy en día pues es el braquio radial. Otro músculo que vamos a ver pronto, eso de palmar mayor y palmar menor ya no existe, o sea, es el palmar longus y el flexor carpus radial. O sea, posiblemente yo se las dé en latín, pero ustedes pueden buscar la nómina anatómica en internet, que está publicada, y ahí le sale el nombre en latín y le sale castellanizada, porque eh, por lo menos la Asociación Panamericana permite, en inglés la dan en latín, pero en portugués y en español, pues se criolliza, vamos a llamarlo así. Entonces, yo les hablo de flexor carpus radialis y ustedes van a hablar de flexor carpus del radio. ¿Ok? Entonces, es importante que ustedes, porque la mayoría de los libros, insisto, que ustedes revisan, pues no está la nómina actualizada y en eso nosotros somos muy estrictos. Bueno, hoy vamos a continuar con el estudio de la biomecánica articular del miembro superior y nos vamos a referir a esta articulación, que es una articulación intermedia, que también es un complejo articular y que es una articulación intermedia entre este eslabón proximal. ¿Se acuerdan que les hablé de eslabones? Bueno, el eslabón proximal, que es el brazo, y el eslabón distal, que es el antebrazo. Aquí también hacer una aclaratoria. Si bien es cierto que en biomecánica hablamos de brazo y antebrazo, cuando vamos a la anatomía topográfica, esta última es la región antebrachialis o antebrachial y esta es la región brachial. O sea, hay una distinción. Bien, este complejo articular es sumamente importante. Les decía pues que es una articulación intermedia y que permite que la mano se aleje justamente del cuerpo, porque ya les había señalado también que todas las articulaciones del miembro superior, pues su función última es apoyar precisamente a la mano, que es el eslabón terminal y que es el más importante. Bien, desde el punto de vista funcional, el complejo articular del codo se considera que son tres articulaciones. Tenemos las articulaciones humerales, la húmero ulnar, fíjense que no dije cubital, ¿sí? La húmero ulnar, que es medial, y la articulación húmero radial, que es lateral. Asociada a estas dos articulaciones, vamos a conseguir precisamente la radio ulnar proximal, que está íntimamente relacionada, y ya lo vamos a ver después, con la radio ulnar distal. Desde el punto de vista de biomecánica, pues son dos articulaciones y se necesitan las dos para que actúen. Pero si bien es cierto que desde el punto de vista funcional se consideran tres articulaciones, desde el punto de vista anatómico se considera una sola articulación y por eso hablamos de complejo. Ahora, ¿por qué desde el punto de vista anatómico se considera una sola articulación? Bueno, en primer lugar, porque la membrana sinovial la comparten y los medios de unión, parece que ya la vez pasada comenzamos a hablar de medios de unión, que es la cápsula y los ligamentos, le son comunes. Entonces hay que diferenciar el aspecto funcional
del aspecto anatómico. Y algo que en la primera clase que la dimos ya el siglo pasado, que es la anatomía de superficie, que es muy importante. Fíjense que estoy observando tres prominencias, una en la media, que es el proceso, fíjense, dije proceso, no dije apófisis, proceso olecrano, y hacia los lados los epicóndilos. Esto cambió de nombre también. Aquí estoy observando el epicóndilo lateral y hacia acá el epicóndilo medial. Que aquí en una visión posterior, fíjense, vemos alineados en extensión justamente el olecrano y la presencia de los dos epicóndilos. Y si nos vamos hacia la región anterior, lo primero que detallamos es esto que están observando ustedes aquí, que corresponde precisamente al pliegue del codo. Esto es como una cicatriz por el movimiento precisamente de flexión. Lo otro, esta es una zona de transición que cuando estemos estudiando partes blandas, pues nos vamos a detallar aquí, entre otras cosas, porque aquí están las ramas terminales de la arteria braquial, que es la ulnar y la radial. Desde el punto de vista superficial, observamos la M venosa. Y también quiero hacer una aclaratoria. Los libros de anatomía describen un ser humano perfecto y eso en la realidad no existe. Ese hombre perfecto solamente existe pues en los libros. Y si bien es cierto que todos los textos de anatomía mencionan la M, pues fíjense que los trabajos científicos señalan que no solamente se presenta en el 30% de las personas. Y cuando se presenta en un miembro, lo más probable es que en el otro no exista la M venosa. De esa manera, tiene esas venas ahí, tienen importancia clínica porque es para la venoclisis, o sea, para tomar muestras de sangre, para colocar hidratación, para colocar medicamentos, en fin, toda una serie de situaciones. Y lo otro que observamos, fíjense, hacia abajo y hacia la parte medial y lateral, las masas epicondilias y hacia arriba todo lo que es la región anterior de músculo de la región precisamente braquial. Bien, eso nos lleva que hay que analizar tres huesos. En forma proximal tenemos la epífisis distal justamente del húmero y en forma distal las epífisis proximales de la ulna por dentro y del radio por fuera. Específicamente la epífisis distal la conocemos con el nombre de paleta humeral. Y aquí vemos entonces superficies articulares y superficies no articulares. Dentro de las superficies articulares, hacia la parte medial destaca esto que estoy señalando aquí, que corresponde precisamente a la tróclea, que está en forma oblicua y su vertiente medial, vean ustedes que desciende más que su vertiente lateral. Y por fuera de la tróquea encontramos otra superficie en forma más o menos esférica, que es el capítulo húmeri, ¿okay? O cóndilo, se puede decir de las dos formas. En relación con estas dos superficies articulares, fíjense que encontramos entonces una superficie no articulares que corresponden a los epicóndilos. El epicóndilo medial, ahí se va a insertar un ligamento sumamente importante, que es el ligamento colateral lunar, y la masa muscular epicondilia medial. Y hacia afuera encontramos el epicóndilo lateral, ahí se inserta el ligamento colateral radial y la masa epicondilia lateral. Por encima de la tróclea encontramos una fosita, que es la fosita coronoidea, que sirve de tope para esto que están observando ustedes aquí, que corresponde precisamente al proceso coronoide de la ulna. Y por encima del capítulo encontramos una fosita, que es la fosita radial, donde llega precisamente la cabeza radial. Y en sentido posterior, ¿verdad? Vamos a observar la fosa olecraniana, es una visión posterior, y fíjense que ahí se está alojando precisamente el proceso olecraniano. Cuando vamos a la epífisis proximal de la ulna, lo primero que nos llama la atención es esta gran superficie articular que corresponde a la escotadura troclear. Esa escotadura troclear hacia atrás y hacia arriba y en forma proximal
está conformada por el proceso olecrano en forma distal hacia abajo y hacia adelante por el proceso coronoide. Y hacia la parte lateral observamos otra superficie justamente articular que es la escotadura radial. La escotadura troclear se ofrece a la tróclea y es para la articulación justamente húmero ulnar. Y esta escotadura radial va para esto que estamos señalando aquí, que precisamente la radio ulnar proximal. Y el radio ofrece esto que ven ustedes aquí, que es la circunferencia radial. Aquí la podemos observar mejor, ¿sí? Que es la que se une a la escotadura radial y la fosa articular que se ofrece precisamente hacia lo que es el capítulo húmero, que vemos aquí mejor lo que corresponde precisamente a la fosa articular, ofreciéndose pues al capítulo húmero. Y lo otro que detallamos, fíjense que cada una de estas superficies está cubierta justamente de cartílago hialino. Aquí lo vemos precisamente al natural. Fíjense, estamos observando el cóndilo y hacia la parte medial estamos observando precisamente lo que corresponde a la tróclea. Aquí vemos, fíjense, la presencia entonces de la tróclea y la escotadura troclear para la articulación húmero-ulnar. De más ya está a decir, vamos avanzando. Acuérdense que hicimos un esquema de clasificación de las articulaciones. Bueno, estas tres articulaciones todas son sinoviales y ya nos está diciendo que la húmero-ulnar, simplemente con dos superficies articulares, ya es una articulación que es simple, ¿verdad? Que no hay fibrocartílago, por lo tanto no es compleja. Ya seguiremos avanzando a la hora de clasificar. Y aquí vemos mejor la radio ulnar proximal. Fíjense la circunferencia radial y lo que corresponde precisamente a la escotadura radial. Cuando estamos en esta articulación, fíjense que aquí está apareciendo algo que corresponde al ligamento anular. Esto es porque en biomecánica no hablamos de superficies óseas, sino que hablamos precisamente de superficies articulares. ¿Por qué? Porque la cara medial de este ligamento anular que se inserta entre los bordes de la escotadura, le da toda la vueltica a la circunferencia radial y se inserta en los bordes de la escotadura radial, por su cara medial está cubierta de cartílago hialino. Y entonces aquí vemos que este ligamento es un medio de unión, pero es una superficie articular. Entonces, a la hora de clasificar la articulación radioulnar proximal, ya no podemos decir simple, sino que tenemos la circunferencia radial, la escotadura radial y el ligamento anular. Entonces ya son tres las superficies articulares y eso hace que entonces esta articulación sea compuesta. No hay presencia de fibrocartílago, entonces es no compleja y de acuerdo pues típica en articulación en pivote, es una de las dos articulaciones que hay en la economía, la otra la vamos a ver en el complejo cráneo vertebral. Entonces, solamente en la economía pues hay dos articulaciones en pivote, la radioulnar y ya después mencionaremos la, no nos vamos a complicar la vida ahorita, con el complejo cráneo vertebral. Y de acuerdo con el grado de libertad, pues va a ser justamente una articulación uniaxial. Y eso nos lleva a las articulaciones humerales, que ya habíamos definido que son simples. Aquí vemos la húmero ulnar y la húmero radial, porque son solamente dos superficies articulares. Fíjense que no hay tampoco la presencia de fibrocartílago y la clasificamos como una verdadera articulación justamente en bisagra, ¿sí? Y que solamente tiene un grado de libertad que se va a corresponder con la flexión y la extensión. Y fíjense que habíamos señalado que desde el punto de vista anatómico, estas tres articulaciones pues tienen una cosa en común, lo que es la membrana
sinovial, y esto que ven ustedes aquí que corresponde precisamente a la cápsula articular que forma un verdadero manguito. Esta cápsula va a estar reforzada por una serie de elementos. Aquí vemos lo que es el ligamento anterior, ¿verdad? Luego vemos lo que es el ligamento posterior, y eso nos lleva hacia unos ligamentos que ya los había mencionado. Fíjense, este que estamos observando aquí corresponde al ligamento colateral ulnar, cuya inserción proximal corresponde precisamente al epicóndilo medial, y que tiene tres porciones: una porción anterior, una porción posterior y una porción transversa. Y eso nos lleva hacia lo que es el ligamento colateral radial. Estos dos ligamentos colaterales son sumamente importantes porque le dan estabilidad a las articulaciones del complejo articular del codo, y sobre todo que van a evitar la lateralidad. Específicamente con el colateral radial, hoy en día se considera que es un verdadero complejo ligamentoso, porque no solamente está constituido por el ligamento colateral, ¿verdad? Sino que ahí entra también este que están viendo ustedes aquí, que es el ligamento anular, con todas las consideraciones que ya nosotros hemos señalado. Lo volvemos aquí. Y hay un tercer elemento que de parte de la escotadura inferior, de la parte inferior de la escotadura radial hacia lo que es el cuello del radio, que es el ligamento cuadrado. Esto tenía en el pasado pues un nombre propio, hoy en día simplemente usted, a pesar de que les va a costar la nomenclatura, déjeme decirle que se están economizando por lo menos 10.000 palabras y nombres propios, ¿sí? Que de paso no dicen absolutamente nada. Vuelvo a repetir, yo al anatómico que tengo aquí enfrente, pues que me está colaborando, le pregunto el triángulo del Po y no tiene ni idea, pues. No tiene ni idea, ni sabe dónde queda. Entonces tiene que aprendérselo de memoria. Ahí es donde yo, tiene que aprenderse de memoria el triángulo de Bell-Po, porque ese Bell-Po pues no le está diciendo absolutamente nada. Y si le pregunto al anatómico aquí por el ligamento de Henle, menos, porque resulta que hay 7 ligamentos de Henle en la economía. Entonces el anatómico, que es un estudioso, me va a decir, bueno, ¿a cuál ligamento de Henle se está refiriendo usted? Por eso es que se eliminaron los nombres propios. Entonces, volviendo al tema, tenemos que el colateral radial se considera un verdadero complejo ligamentoso, y vemos dos de sus componentes: el ligamento cuadrado. De paso es un ligamento accesorio, y el que le da estabilidad a la radio ulnar va a ser precisamente el ligamento anular. Bien, y eso, hablando de la radio ulnar proximal, nos va a llevar hacia lo que es la radio ulnar distal, que aquí es una articulación con dos superficies articulares, lo que corresponde precisamente a la escotadura ulnar del radio hacia afuera y la cabeza ulnar, ¿verdad?, hacia adentro. Específicamente con los medios de unión de esta articulación, pues se describen tres ligamentos: los radioulnares, ¿verdad?, uno anterior y otro posterior, y que están viendo ustedes aquí, que fíjense que está en inglés, ¿ok? Ya después voy a hacer unas palabras de esto, que es el disco o ligamento articular. Antes de seguir adelante, mis queridos anatómicos, acostúmbrense y fíjense que aquí tenemos todo en inglés. En lo personal puedo pasar muchas láminas que están en inglés, porque el siglo XXI creó un nuevo personaje que es el analfabeta funcional. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuál es, y quién es un analfabeta funcional? Bueno, el que no domina las redes y el que no habla inglés. A pesar de lo que digan todas las revistas importantes, así sean de China, de Japón, de la India, de Musulmania, de donde sea, si usted quiere que lo entiendan, tiene que estar escrito en inglés.
y todos los congresos internacionales son en inglés. Entonces no es una cuestión de capricho, sino es más, los gringos no fue lo que se lo propusieron tampoco, ¿sí? Simplemente que es el idioma más asequible, ¿sí? Y como se habla telegrafiado, entonces, mis queridos anatómicos, Open English with you, right? Porque es importantísimo. Y fíjense que esta lámina nos muestra otra cosa, capitatum, ¿verdad? Amatum, o sea, lunatum, triquetrum, que ya yo se los había mencionado, o sea, nomenclatura anatómica, ¿sí? Que es sumamente importante. Bien, este ligamento triangular, ya después que te van a ir a Open English, ¿verdad? Pero no como el flaco que hace la propaganda, ¿ok? Sino este ligamento es sumamente, hay toda una serie de tratados hoy en día, pues, y los cirujanos de mano le dan muchísima importancia, porque si bien es cierto que es un medio de unión para la radio ulnar distal, él va a hacer una superficie articular para esto que yo estoy señalando aquí, que es la articulación radiocarpiana. De esto nos vamos a referir en otra clase magistral, y que esa radiocarpiana forma parte, pues, del complejo articular de la muñeca. Entonces, fíjense que aquí que hemos visto hoy, que las cosas no es que si es A es B y si es B no puede ser A, no, se los demostré con el ligamento lunar y ahora vemos aquí el ligamento o un disco articular, que para una articulación es medio de unión y para la otra es una superficie articular. Entonces, eso no, aquí no es yin y yang, ¿no? Aquí las cosas pueden ser sí o no al mismo tiempo, ¿sí? Como la cuestión que les dije de la contracción segmentaria precisamente de los músculos. No es que no, los músculos tienen diversidad justamente de funciones. Bien, ¿qué estamos observando? Bueno, aquí vemos los tres componentes, ¿verdad? Del ligamento colateral, la porción anterior, la porción media y la porción posterior. El ligamento anular, aquí lo vemos con el ligamento colateral, y aquí vemos el ligamento anular, pues, en toda su extensión. Y aquí vemos, pues, el ligamento cuadrado, que ya nos habíamos referido precisamente a él. Y aquí lo observamos exactamente igualito. Fíjense, de la porción inferior de la escotadura radial hacia lo que es el cuello justamente del radio. Y aquí vemos, pues, la húmero radial y la húmero ulnar. Fíjense que bien se ve. Esto es una imagen al natural, ¿sí? Cubiertas de su cartílago. Y vean ustedes esto que está viendo aquí. Este es el colateral ulnar y este que está viendo aquí es el colateral justamente radial. Bien, ya habíamos clasificado, fíjense, las articulaciones, ya sabemos cuál es la característica de esta radio ulnar, la húmero ulnar y la húmero justamente radial. Pero cuando estamos hablando de la radio ulnar, si bien es cierto, yo mencioné la radio ulnar proximal y mencioné, la radio ulnar distal. Desde el punto de vista biomecánico, hay una tercera articulación radio-ulnar, que es la que se conoce como la radio intermedia, que está entre el borde lateral de la diáfisis ulnar y el borde medial de la diáfisis radial, unidas precisamente por todo esto que corresponde a la membrana interósea, y que contribuye a darle estabilidad justamente a las dos radioulnares. Y aquí la ven ustedes justamente en el movimiento de supinación y en el movimiento de pronación, ¿sí? Y que se considera que es una articulación fibrocartilaginosa. Entonces, nos quedamos con que hay precisamente tres articulaciones radioulnares: la radioulnar proximal,
la distal y lo que es la articulación radioulnar precisamente intermedia. Y eso nos lleva a las articulaciones, vamos a llamarlas humerales. Ya les dije que poseen un solo grado de libertad que se refiere a flexión y extensión. Ok, para nosotros estudiar ese movimiento, que de paso el plano del eje es coronal, ¿verdad? Y el movimiento se realiza en el plano sagital, que del punto de vista osteocinemático, yo lo que estoy haciendo aquí es un balanceo, ¿sí? Acuérdense que una cosa es lo que llamamos un movimiento de flexión y extensión, y acuérdense que les hablé, vuelvo otra vez a indicar la cinemática, lo que es la artrocinemática, que estudia lo que está pasando íntimamente en la articulación y lo que ocurre, que este balanceo, pues aquí se manifiesta como una flexión. Pero para nosotros estudiar eso, entonces tenemos que colocar el miembro superior en posición anatómica. Y aquí aparece entonces otro concepto que tienen que buscar ustedes. ¿Cuál es la posición anatómica? ¿Cuál es la posición anatómica? Yo no se los voy a decir, eso tienen ustedes que buscar. Y cuando se parte de esta posición anatómica, se está diciendo que es un sistema neutro cero, donde la extensión está en 0 grados, ¿verdad? Y a partir de ese movimiento es que se va a realizar la flexión. Pero fíjense ustedes que este movimiento está en cadena cinemática abierta, o sea, la mano está totalmente libre. Pero yo puedo hacer todo lo contrario y convierto al miembro superior en una cadena cinemática cerrada. Y entonces ahora no es el eslabón distal que va hacia el eslabón proximal, sino que es todo lo contrario, el eslabón proximal que va hacia el eslabón distal. Entonces, mucho cuidado con esto, que si bien, insisto, si bien es cierto, fundamentalmente el miembro superior es una cadena cinemática abierta, pero tiene la capacidad de actuar como cadena cinemática cerrada. Al contrario de los miembros inferiores, ¿verdad? Que son cadenas cinemáticas cerradas abiertamente, pero usted va a marchar, usted va a correr, ¿verdad? Entonces ahí se transforma en una cadena cinemática abierta. Es más, se van alternando cinemática abierta, cinemática cerrada. Que eso si no lo hace, pues usted no puede estar saltandito con las manos, ¿verdad que no? Porque va a terminar con las manos fracturadas. Entonces, eso solamente los acróbatas, ¿verdad?, son los que pueden hacer eso. Pero el resto de los mortales no podemos estar haciendo eso. Y eso nos lleva entonces que hay elementos de tope en esta articulación, en este complejo articular. En la extensión, imagínense ustedes quién está limitando el movimiento. Bueno, el choque de proceso olecrano, ¿verdad? Justamente con lo que corresponde a la fosa olecraniana. Y ese va a ser el elemento de tope en la extensión, aunque ustedes pueden ver personas que tienen una hiperextensión, pero precisamente esa no es la mayoría. Y eso nos lleva a que acuérdense que les hablé de músculos motores, ¿verdad? Motores primarios, quienes realizan precisamente esa flexión y extensión. Bueno, en la flexión tengo fundamentalmente 3 músculos. El músculo braquial, ya ese músculo no tiene apellido. Tengo el bíceps braquial, ¿sí? Que sí tiene apellido. De más está decir, pues, que ustedes tienen que ir estudiando las inserciones, pues, de todos estos músculos. Y entonces, aquí tenemos les decía, pues, el bíceps braquial, el braquial, y un músculo que cambió radicalmente sus funciones, que es el braquio radial. Estos 3 músculos son antigravitatorios y de hecho tienen una inervación diferente. El braquio radial está inervado por una rama del tronco posterior del plexo braquial, que es el nervio radial, y el músculo braquial y el bíceps braquial también por una rama terminal del plexo braquial. Ese plexo braquial lo vamos a estudiar después en la región axilar,
que corresponde precisamente al nervio músculo cutáneo. Y el gran extensor motor primario va a ser este que ven ustedes aquí, que es justamente el tríceps braquial. Yo me imagino que ustedes saben por qué el bíceps se llama bíceps, ¿verdad? Y el tríceps se llama tríceps, ¿sí? El bíceps tiene 2 caput y este va a tener 3 caput, ¿sí? Y la inervación de este tríceps va a ser precisamente por el nervio radial. Pero hay algo, fíjense, todas estas articulaciones son congruentes, son importantes. Entonces, si comparamos con la escápulo-humeral o glenohumeral, que es incongruente, mucho movimiento. Aquí el movimiento está limitado porque hay buena coaptación justamente de la superficie articular. Pero si bien es cierto que hay una cápsula y unos ligamentos, va a ser, pues, desde el punto de vista anterior, el músculo braquial y desde el punto de vista posterior, el tríceps, los que van a ayudar a mantener esas superficies justamente coaptadas. Entonces, y estos son conceptos biomecánicos. O sea, esto está en ningún libro de esos de anatomía que ustedes están revisando y yo por eso hago hincapié que de paso estamos viendo la parte sencilla de la biomecánica. A ustedes les parecerá complicado, pero no se preocupen, no se las voy a complicar, ¿sí? O sea, vamos a quedarnos pues con los conceptos básicos, pero esto va mucho más allá, ¿no? Inclusive físicos y matemáticos metidos en este negocio. Mire, y se lo voy a decir porque el futuro son las prótesis. Y a ustedes posiblemente algún familiar lo han operado de la cadera y le han puesto una prótesis, a los otros lo han operado de una prótesis de rodilla. Bueno, ¿y qué creen ustedes? ¿Que eso fue alguien que amaneció ese día alumbrado y se le ocurrió? No, si usted no sabe la biomecánica articular, la biomecánica muscular, usted no puede estar colocando prótesis. Entonces, esto hay laboratorios dedicados a esto. ¿Y ustedes creen que un deportista de alto performance, usted cree que ese es porque es así, porque él tiene un... No, hay una especialidad que se llama medicina deportiva. Y esos son expertos en biomecánica muscular y hasta cómo corre el individuo y hasta le mandan a hacer unos zapatos especiales. En fin, eh, ser un atleta de eso sale caro. Claro, los países desarrollados lo pagan, ¿verdad? Porque quieren ganarse medallas, pero nosotros aquí, pobrecitos, o sea, bueno, cuando compitamos con Zimbabue, ¿será que nos ganaremos una medalla en metro a trompo? Porque el resto no vamos a ganar más medallas. ¿Me explico? Entonces, no es una crítica, esa es la realidad. Vamos a estar claros. Y aquí ser deportista es ser un héroe, no como en otros países que viven del Estado y de las grandes compañías. Imagínense ustedes, pues, lo que cobran por propaganda y toda una serie de cosas, pero aquí estamos lejos de eso. Entonces, insisto, ¿verdad? Que es una cuestión de tipo sencilla, pero que esto va pues muchísimo más allá de lo que estamos viendo. Y eso nos lleva hacia lo que ya es el grado de libertad precisamente de las radios ulnares, cuyo eje, lo ven ustedes aquí, es un eje precisamente longitudinal que está en relación con la ulna. Fíjense, el movimiento de pronación, el radio se coloca por encima de la ulna y cuando se aleja es la supinación. Desde el punto de vista osteocinemático, ¿qué pasa aquí? Bueno, fíjense, muy importante. A este nivel aquí lo que hay es un giro, porque esto está rotando sobre sí mismo, ¿sí? Entonces, esto rota sobre sí mismo. Miren, para que me vean, esto es lo que está haciendo. ¿Me explico? Girando sobre sí mismo. Y abajo hay un balanceo. Pero fíjense que el balanceo va de aquí y hace un arco. ¿Lo están viendo? Hace un arco. Entonces, eso se llama un balanceo impuro porque se salió del plano. A diferencia del balanceo que vimos en la flexión,
que mantiene el mismo plano sagital. Aquí se sale del plano, entonces sigue siendo un balanceo, pero que se define balanceo impuro. Y aquí vamos entonces, ¿qué músculos van a actuar? Bueno, en la rotación tenemos dos músculos sumamente importantes, que es el pronador teres y el pronador cuadrado. Y en la supinación vamos a encontrar el supinador. Un musculito bastante complicado que está hacia la zona proximal. ¿Sí? Es un musculito bastante complicado, ¿sí? Y el supinador, pues su inervación es el nervio radial, y lo de los pronadores está por una rama terminal también del plexo braquial que corresponde pues al nervio mediano. ¿Sí? Es para ir luego metiendo y mezclando justamente la situación. ¿Ok? Hay algo en relación a la pronosupinación que ustedes deben investigar. ¿Qué relación tendrá el bíceps braquial y el braquio radial con la supinación y con la pronación? Ahí les dejo esa. Y mientras esté yo dando una magistral, acostúmbrense que los voy a mandar a investigar muchísimas cosas, porque la idea es que ustedes descubran el conocimiento. O sea, y yo, mi propósito es ese, que ustedes, lo que ustedes descubran, eso es lo que se va a aprender. Y que de paso también aprendan a buscar, ¿verdad? Porque las cosas hay que saberlas buscar, y entonces van a tener que meterse en internet, en las redes sociales, entonces ir buscando. No se ocupen de buscarlo en el libro, porque el libro no lo van a conseguir, ¿ok? Entonces se quedan tranquilitos. Bien, y aquí vemos entonces el movimiento de pronación y vemos el movimiento de supinación, ¿ok? Y eso nos lleva que en relación al complejo articular, ¿sí? Y antes de seguir adelante, pues también el centro de estudiantes me dijo que les había entregado a ustedes. ¿Ustedes le dijeron eso? El centro de estudiantes de la revista. Estoy preguntando aquí. Acuérdense que tengo aquí mi asesor en internet, pues. Nosotros los de la tercera edad, pues estamos haciendo un esfuerzo, ¿ok? Yo soy muy sincero en mis cosas. Entonces, yo no ando inventando. Bien, de todas maneras les recuerdo pues que eso lo consiguen, esa revista en internet, que es la revista de la Sociedad Venezolana de Ciencias Morfológicas, volumen 22, 2016. Y en relación entonces con el complejo articular, vamos a encontrar una cosa que se llama el circuito arterial del codo. Disculpe. Ese circuito está formado por un circuito periepicondilio medial y por un circuito periepicondilio lateral. ¿Qué arterias van a intervenir aquí? Bueno, tenemos la arteria braquial y sus dos ramas terminales. No lean aquí esto, tienen que leer aquí ulnar, y por fuera, por lateral, la arteria radial. El circuito periepicondilio medial, por parte, en su forma proximal, por parte de la arteria braquial, está constituido por estas dos arterias, que es la colateral ulnar inferior y la colateral ulnar inferior. Y en forma distal, ramas de la arteria ulnar, estas que ven aquí, que se llaman las recurrentes. ¿Por qué se llaman recurrentes? Porque están así como que se están devolviendo. ¿Me explico? Entonces son la recurrente ulnar anterior, posterior, pueden nacer de un tronco común, ¿sí? Y cuando vamos al circuito periepicondilio lateral, bueno, de la braquial profunda, que es una rama de la braquial, nace la colateral medial y la colateral radial, que se van a anastomosar con la recurrente interósea, la que ven ustedes aquí, que puede nacer de la interósea común, de la interósea anterior o de la interósea posterior, y de la recurrente radial, que nace de la arteria radial. Eso tiene muchísimas variantes anatómicas, y también los remito a un trabajo mío. Ahí tienen la referencia, ¿verdad? La revista de la Sociedad Venezolana, volumen 13 del 2007, ¿sí?
que el circuito arterial periepicondilio lateral del codo, que es esto que estamos nosotros precisamente viendo aquí. Esto es un trabajo hecho en feto, o sea, lo que están viendo ustedes no es el tamaño real. Esto está hecho con las fotos tomadas con aumento. Y aquí ven ustedes, esto corresponde pues a la arteria ulnar, esta es la arteria radial, y esta que están viendo aquí es la recurrente radial, y esta chiquitica que está por aquí, que es la recurrente justamente interósea. Y aquí observan mejor la recurrente interósea, que está de este otro lado, y esto que están observando en una vista posterior, que es la recurrente radial. Esta que están observando ustedes aquí es la recurrente radial, ¿sí? Y aquí ven ustedes la recurrente interósea y la recurrente radial, ¿ok? Simplemente para mostrarles, pues, esto, un trabajo hecho por quien les está precisamente hablando. Y eso, bueno, seguimos con las momias, ¿verdad? El circuito arterial periepicondilio medial, que también está publicado, que tiene volumen 13, pues, de 2007. Y entonces ahora nos vamos hacia la parte medial. Y aquí ven ustedes, fíjense, esta es la colateral ulnar inferior, y esta que están observando aquí es la colateral ulnar superior, ¿ok? Aquí vemos la colateral ulnar inferior y la colateral ulnar superior. Y aquí ven ustedes, fíjense, esto es la recurrente ulnares, ¿sí? La estamos observando aquí. Aquí vemos mejor, fíjense, esta es la arteria ulnar, ¿sí? Y la lámina nos da, porque esta es la arteria interósea aquí, dando la recurrente radial, pero estamos observando muy bien esta que ven ustedes aquí, que aquí hay un solo tronco de recurrente ulnar. Por eso les decía, tiene variaciones, pueden ser dos o pueden ser una. Aquí ven las dos, fíjense, la anterior y lo que corresponde precisamente a la posterior. Aquí están observando, pues, ustedes las dos arterias, ¿sí? Entonces, esto es una cuestión de tipo demostrativa, simplemente para... Y aquí ven ustedes, fíjense, la colateral ulnar inferior con la recurrente ulnar posterior y una variante, pues, del circuito periepicondilio medial, ¿sí? Que es lo que estamos observando, pues, a este nivel. Bien, ya con esto estamos terminando. Y hay otra cosa que tienen que ir adaptando la vista hacia lo que es la radiología. Tampoco pretendemos formar traumatólogos, pero tienen que acostumbrarse. Fíjense, aquí estamos observando la diáfisis humeral, vemos los epicóndilos, ¿sí? Vemos la epífisis proximal del radio, estamos viendo el proceso olecraniano, aquí vemos mejor el proceso olecraniano, aquí estamos viendo el proceso coronoide, y yo no soy traumatólogo, ¿ok? No soy traumatólogo, pero acostumbrando la vista, que es sumamente importante. Fíjense, aquí está el proceso de una visión posterior, vemos la fosa olecraniana, y vean ustedes este detalle, que sí me interesa. Vean ustedes cómo la paleta humeral está orientada hacia adelante. Fíjense, aquí viene la diáfisis, el eje de la diáfisis humeral, y vean ustedes cómo viene aquí. Observen esto, ¿sí? Entonces está orientada hacia 45 grados, justamente hacia adelante. O sea, la paleta humeral no sigue el eje diaficiario, ¿sí? Y aquí, bueno, seguimos observando. Ah, no, que nos estamos devolviendo, perdónenme. ¿No? ¿Qué pasó? Ok. Ahí estábamos nosotros. Y siempre mostrando parte de la patología. Ya vean ustedes, ya ustedes están en capacidad de diagnosticar esto. ¿Ok? Ah, una luxación. Fíjense ustedes, yo los mandé a investigar la luxación la semana pasada. Fíjense ustedes qué pasó aquí. Esto no es, aquí está la escotadura troclear. Entonces, ¿qué pasó aquí? Esto se salió de su sitio. ¿Me explico? Entonces, esto es una luxación anterior, ¿verdad?
Ya si son un traumatólogo, pues ya cuando se conviertan, mejor dicho, en traumatólogo, ya aprenderán cómo se resuelve esto. No me lo pregunten a mí porque yo tampoco lo sé. Reitero, yo no soy traumatólogo, yo soy de partes blandas, ¿verdad? Entonces, pero, insisto, ver lo normal para que vean lo anormal. Y quiero insistir en esto porque a lo mejor yo no lo estoy diagnosticando, pero sé que no es normal. Y ya eso es importante. Saber algo que no es normal. Bueno, ustedes saben a quién estoy ayudando yo, al paciente. Y al que le estoy haciendo un favor es al paciente. Oye, compañero, mire, yo veo esta radiografía, esto no me parece a mí normal, vamos con un traumatólogo. Entonces, es acostumbrarse a ver lo normal y ya con eso usted tiene la mitad de la batalla, como en anatomía de superficie. Si usted se sabe la anatomía de superficie, ve algo anormal, bueno, usted verá ya a quién llama, pero ya usted está haciendo diagnóstico. Hay algo que a usted no le gusta porque sabe que no es normal. ¿Qué? No lo sé, pero bueno, ya llamaremos a alguien que sepa para que nos oriente y nos diga. Entonces es importante, e insisto, en estas situaciones. Y hay algo, todo esto lo han presentado ustedes, que se han dado un golpe a este nivel, ¿sí? Y ustedes saben lo que está diciendo ella, ¿no? ¿Mm? Bueno, ella está diciendo coño, porque eso es lo que dice todo el mundo, ¿no? Nadie, ay, me pegué. No, compañerito, vamos a hablar las cosas como son. Y entonces, y sienten un corrientazo para acá, ¿verdad? Bueno, ya eso no es corrientazo, ¿verdad? Tienen que buscar cómo se llama eso, porque hay una relación muy íntima entre el complejo articular del codo en su parte posterior con un nervio que viene también del plexo braquial, que es precisamente el nervio ulnar. Y cuando, no es que van a hacerlo ahora a propósito, ¿verdad? Pero cuando se vuelvan a golpear, fíjense en el dígito quinti, ¿sí? Y en el cuarto dedo. ¿Sintieron aquí el golpe? ¿Y por qué están sintiendo ustedes algo? Ahí se lo dejo para investigar, ¿ok? ¿Por qué en el cuarto? Y olvídense de meñiquito y de índice, de paso. Este es el polis, este no es el pulgar, ¿ok? Este es el polis y este es el dígito quinto, ¿ok? Entonces, ¿por qué están sintiendo algo en el cuarto y en el quinto dedo? Entonces, es la clínica, o sea, y aprovechar la anatomía orientada precisamente hacia la clínica. Bien, mis queridos anatómicos, muchísimas gracias. Bueno, por fin me vieron la cara hoy y reitero mis gracias pues al anatómico, el bachiller Toledo, Rafael Toledo, ¿verdad? Que sin él pues esto no hubiera sido posible y es la cooperación pues entre estudiantes y docentes que debe ser así, siempre ha sido así y deberá ser siempre así. Muchísimas gracias.